Parte 2. Pasos principales. La segunda parte de la capacitación detalla cada paso que se debe seguir en la implementación de una encuesta sobre los indicadores básicos de efectos, COI, por su sigla en inglés. Explica cómo planificar, preparar, realizar y analizar las encuestas COI. Paso 1. Revisión del proyecto y determinación de la población de interés y los CI. En esta sección se exponen los elementos principales que se contemplan antes de diseñar y realizar la encuesta, tales como la teoría del cambio, el marco lógico y la estrategia de focalización del proyecto. Basándose en estos elementos, se proporciona orientación sobre cómo identificar la población de interés y los CI en el marco lógico del proyecto. Paso 2. Creación del cuestionario. En esta sección se presenta el instrumento de encuesta sobre los COI, el cuestionario sobre los CI y la guía que están presentados en el anexo 1 de las directrices. Paso 3. Diseño de la muestra de la población. En esta sección se explican los principios clave de un sólido diseño muestral. Por ejemplo, el tamaño y la dispersión idóneos de la muestra. Paso 4. Realización de la encuesta. Esta sección da orientación sobre cómo llevar a cabo la encuesta desde la etapa de planificación hasta el trabajo de campo y sobre algunas pautas que se tienen que considerar durante todo el proceso. Paso 5. Análisis y presentación de informes. En esta sección se explica cómo analizar los datos y presentarlos en informes. Paso 1. Revisión del proyecto y determinación de la población de interés. Revisión y validación de la teoría del cambio y el marco lógico del proyecto. Antes de implementar una encuesta COI, es necesario tener una sólida comprensión de la finalidad del proyecto que se evaluará. Cada proyecto debe contar con una teoría del cambio que identifique el problema de desarrollo que se abordará, las causas subyacentes del problema, las inversiones y actividades que tratarán estas causas y los productos, efectos e impacto deseados. Una teoría del cambio explica cómo y por qué se espera lograr un cambio a través del proyecto. El marco lógico es una matriz que debe transcribir adecuadamente la teoría del cambio. Es una herramienta de seguimiento e incluye los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. La revisión del marco lógico también brinda la oportunidad de asegurar que los temas transversales y compromisos corporativos del FIDA se integren de manera adecuada en el marco lógico y que reflejen el enfoque del proyecto. Definición de la población elegible. La estrategia de focalización de cada proyecto se define según sus objetivos y de ahí se definen los criterios de selección del proyecto que determinan a su vez la población elegible. La población elegible incluye todas las personas que satisfagan el conjunto de criterios de selección definidos por el proyecto. La estrategia de focalización se define normalmente en la etapa de diseño y se valida en el arranque del proyecto. Sin embargo, esta puede evolucionar durante la implementación, por ejemplo, debido a una reducción en el arranque geográfico, el abandono de cadenas de valor seleccionadas, etc., etc. La estrategia de focalización debe definir claramente quiénes son los diferentes grupos focalizados en cada una de las actividades del proyecto y si puede haber superposiciones entre los beneficiarios de las diferentes actividades. Además, es muy importante clarificar las metas del proyecto en cuanto a la participación de grupos específicos, como por ejemplo las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. La disponibilidad de una estrategia de focalización clara y detallada es fundamental para construir un sólido marco muestral. Identificación de los CI.
Los marcos lógicos deben reflejar la teoría del cambio del proyecto y deben incorporar los CI pertinentes a la medición de los productos y efectos del proyecto. La revisión y validación de la teoría del cambio y el marco lógico debe conducir a la identificación de los CI del proyecto. La identificación de los CI pertinentes que se evaluarán es fundamental para elaborar el cuestionario. Veremos en el paso 2, creación del cuestionario, cómo se elabora y adapta el cuestionario según el marco lógico y la teoría del cambio del proyecto. Además, puede ser necesario complementar los CI con indicadores de productos, efectos directos e impactos específicos del proyecto para captar la plena riqueza y amplitud de las intervenciones del FIDA. Paso 2. Creación del cuestionario. El paso 2 trata de la elaboración del cuestionario y presenta orientación para elaborar y adaptar el cuestionario. El anexo 1 de las directrices incluye el modelo de cuestionario COI y una guía para la medición de estos indicadores COI. El cuestionario sobre los COI pretende ser una encuesta cuantitativa, por lo tanto, solo incluye 18 de los 22 indicadores básicos de efectos directos de los CI. Estos 18 indicadores incluidos en el cuestionario pueden ser medidos a través de encuestas escritas estandarizadas a suministrar en persona a los encuestados y organizaciones. La medición de los 4 otros indicadores COI necesita de hecho otros datos y herramientas de recopilación de datos. La plantilla de cuestionario se divide en 10 módulos temáticos específicos. Los módulos A y B, que son módulos sobre el registro del hogar y la vivienda y los activos. Estos módulos proporcionan información demográfica sobre los hogares y características relativas al entorno socioeconómico. No se relacionan directamente con ningún COI, pero son necesarios para contextualizar la encuesta y determinar la validez del grupo de comparación. El cuadro de la diapositiva ilustra los indicadores básicos de efectos relevantes que se miden a través de cada módulo. Para cada pregunta incluida en los distintos módulos, la última columna del cuestionario presentado en el anexo 1 indica a cuál indicador COI corresponde la pregunta. El cuadro de la diapositiva también indica la unidad que debe ser encuestada para cada indicador. Para la mayoría de los indicadores, la unidad de encuesta corresponde al hogar. Sin embargo, para el módulo I, empresas rurales, se debe realizar a nivel del hogar y aplicarse a las personas encuestadas que participen en las empresas rurales promovidas por el proyecto. Por el último, el módulo J, organizaciones de productores. La encuesta no se realiza a nivel de hogar, sino que se aplica a organizaciones de productores apoyadas por el proyecto. Y las preguntas relacionadas con este módulo deben dirigirse a una persona recurso conocedora de dicha organización. La parte 3 de esta capacitación presentará en detalle los nuevos indicadores de empoderamiento, nutrición y retroalimentación de las partes interesadas. Adaptación y contextualización del cuestionario. Adaptación del cuestionario. El cuestionario sobre los COI deberá usarse como plantilla y adaptarse para cada proyecto. Todos los elementos y preguntas que necesitan adaptación y o contextualización están resaltados en amarillo en el cuestionario. El periodo de referencia es el plazo establecido para la encuesta, dentro del cual se pide que las personas encuestadas declaren actividades o experiencias de interés. Se debe adaptar según el calendario del proyecto. Para la mayoría de las preguntas, el periodo de referencia recomendado corresponde a los últimos 12 meses, pero puede ser diferente según las características del proyecto.
Un cuadro presentando el periodo de referencia recomendado está presentado en el anexo 1 de las directrices. Si no hay datos de línea de base disponible, porque no hay línea de base o porque los datos son incompletos, habrá que añadir recall question o preguntas basadas en lo que recuerdan las personas encuestadas para poder comparar las encuestas. El periodo de referencia de estas recall question debe ser adaptado en consecuencia. Por ejemplo, cuando hay un lapso importante entre el inicio del proyecto y la encuesta de medio término, un acontecimiento destacado en la región o país se puede usar como ancla para el periodo de referencia. Así, se asegurará que las personas encuestadas proporcionan respuestas para el mismo periodo de referencia. El cuestionario también debe adaptarse a la etapa de implementación del proyecto, línea de base, medio término y terminación. En la etapa de línea de base, por ejemplo, no es necesario hacer preguntas sobre la participación en las actividades de los proyectos financiados por el FIDA, ya que en esta etapa las actividades del proyecto aún no han iniciado. Entonces, en la tabla en la diapositiva, la pregunta E.0 del módulo de finanzas rurales, ¿algún miembro del hogar ha participado en la capacitación en alfabetización financiera del proyecto?, puede eliminarse en la etapa de línea de base. Pregunta para verificar la consistencia pueden incluirse en el cuestionario también, especialmente en el caso de preguntas clave sobre los efectos directos, para asegurar la precisión y fiabilidad de las respuestas proporcionadas. Es un procedimiento bastante estándar en las encuestas cuantitativas. Contextualización. Las preguntas y posibles respuestas también se tienen que contextualizar antes de administrar la encuesta en el campo. Las posibles respuestas en cuanto a la etnia, religión, nombre, tipo de ganado o cultivo, tipos de alimentos, definición de hogar, etc., pueden variar según el lugar del proyecto. Diversidad de proyectos y contextos. La plantilla de cuestionario COI es bastante estándar y no puede captar toda la diversidad de los proyectos financiados por el FIDA. Hay entonces que reformular algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas relativas a la producción ganadera en el modelo de cuestionario se refieren al ganado grande destinado a la producción de carne. Por lo tanto, hay que adaptar estas preguntas según el tipo de ganado y la producción en cuestión. Las actividades del proyecto. Algunas preguntas se refieren directamente a las actividades específicas realizadas por el proyecto. Por ejemplo, los paquetes tecnológicos y la capacitación proporcionada, productos financieros o servicios promovidos por el proyecto. Para cada una de estas preguntas, la lista de actividades específicas proporcionadas por el proyecto debe ser contextualizada. Como lo ven en la tabla en la diapositiva, para la pregunta E.1, la lista de posibles respuestas tiene que contextualizarse según los servicios financieros promovidos y proporcionados por el proyecto. Complementar el cuestionario. El cuestionario sobre los COI está concebido como una herramienta de encuesta adaptable con un enfoque modular. Permite la agregación de módulos y preguntas opcionales según la especificidad del proyecto y el nivel de análisis deseado. La posibilidad de completar el cuestionario permite al proyecto realizar una sola encuesta y así recopilar toda la información necesaria y relevante a la vez, lo que no era el caso, por ejemplo, con las encuestas RIMS. Estrategia de focalización. Los criterios de focalización deben incluirse en el cuestionario COI para asegurar que la encuesta se aplique a la población deseada. Además, se deben agregar preguntas y módulos específicos para captar ciertos aspectos de la focalización, tales como el género, la juventud. Indicadores de efectos específicos del proyecto. Los indicadores básicos proporcionan un vistazo general,
pero limitado de las actividades apoyadas por el FIDA. Los CI pueden ser complementados en el marco lógico por indicadores específicos del proyecto, por ejemplo, un indicador de efecto como la diversificación de ingresos. La metodología COI es bastante flexible y permite complementar el cuestionario. Hay entonces que agregar las preguntas relativas a los indicadores específicos del proyecto en el cuestionario COI. Preguntas relacionadas con el impacto. Los proyectos incluyen generalmente indicadores de impacto en su marco lógico y los proyectos deben reportar sobre estos indicadores en el informe de terminación del proyecto. La misma lógica de los indicadores de efecto específicos del proyecto se aplica en este caso. Las preguntas relativas al impacto pueden agregarse al cuestionario COI para que el proyecto reporte sobre el impacto logrado al final de la implementación del proyecto. Contexto de fragilidad, desastres naturales o conflictos. Los proyectos del FIDA se implementan frecuentemente en contextos de fragilidad. Por lo tanto, el cuestionario sobre los COI debe complementarse con preguntas relativas a las posibles situaciones de fragilidad para captar el contexto específico de la implementación. Eso permite mejor comprender los efectos de la fragilidad sobre los resultados del proyecto. Por ejemplo, la incidencia de eventos climáticos extremos durante la implementación, tales como sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes, incendios forestales, puede debilitar las actividades productivas e impacta a los hogares beneficiarios. Por lo tanto, el cuestionario COI debe incluir preguntas relativas a estos eventos extremos en las zonas afectadas. Participación en otras iniciativas de desarrollo. Es probable que durante la vida del proyecto otras intervenciones ocurran en la misma área de intervención. Por lo tanto, es probable que haya una superposición de los proyectos del FIDA con las poblaciones beneficiarias de otros proyectos. Esto no significa que los efectos no se puedan atribuir al FIDA, pero puede tener implicaciones para el grupo de comparación. A este efecto, el cuestionario sobre los COI para el grupo de tratamiento y el grupo de comparación debe incluir preguntas relativas a la participación de las personas encuestadas en otros proyectos o programas. Esta información ayudará a construir un sólido grupo de comparación para ser comparado con el grupo de tratamiento. Encuestas cualitativas. Además de las encuestas cuantitativas sobre los COI, se pueden utilizar otros métodos para enriquecer el análisis y seguir reflexionando sobre los aspectos que no se hayan captado plenamente a través de las preguntas cuantitativas. Los análisis cualitativos son particularmente útiles para evaluar y comprender los efectos involuntarios o inesperados positivos y negativos que surgen del proyecto. Entrevistas estructuradas o semiestructuradas, grupos de enfoque, observaciones o encuestas participativas de percepción se pueden llevar a cabo además de la encuesta COI. Paso 3. Diseño de la muestra de población. Antes de recopilar datos sobre los indicadores básicos de efecto, se debe elegir el proceso más adecuado. No es posible realizar una encuesta de la población entera debido a consideraciones de costos y tiempo. Una muestra representativa de la población deseada se debe definir antes de realizar la encuesta. La muestra representativa tiene características idénticas a las de la población deseada. La probabilidad de selección de cada individual de la población deseada es conocida y no nula. Cada individuo es seleccionado de manera aleatoria y enteramente al azar. El diseño muestral se refiere a la estrategia que se adopta para seleccionar quiénes serán las personas encuestadas con el fin de generar una muestra de estudio representativo
de la población focalizada en su totalidad. En el paso 3 se explican los principios claves de un sólido diseño muestral. Determinación del marco muestral. El marco muestral corresponde a la lista de todas las unidades en la población deseada, de la cual se seleccionan muestras aleatorias de unidades para construir las muestras de encuesta. Las unidades de muestra de la encuesta COI son hogares en general. Para el indicador de nutrición de diversidad de la dieta 1.2.8, la unidad de muestra son las mujeres de 15 a 49 años. Una clara y detallada estrategia de focalización permite definir claramente cuáles son los grupos focalizados para cada una de las actividades del proyecto y las superposiciones que pueden existir entre los beneficiarios de las distintas actividades. Asimismo, debe tomar en cuenta las metas del proyecto en cuanto a la participación de grupos específicos, tales como las mujeres y los jóvenes. Sin embargo, cuando se define la muestra en la línea de base, es posible que no hayan definido todavía todos los beneficiarios. Por lo tanto, el personal del proyecto debe recopilar y analizar datos sobre los beneficiarios potenciales o población elegible relativos a los criterios de selección. Definición del diseño muestral. Las directrices de medición de los COI están concebidas para establecer la atribución, lo cual significa que la encuesta debe contemplar un grupo de tratamiento y un grupo de comparación, por lo menos en la etapa de terminación. Los grupos de tratamiento y comparación deben ser lo más similares posible en la línea de base y deben satisfacer los mismos criterios de focalización para asegurar que los resultados se puedan atribuir a las intervenciones del proyecto. Los factores externos, sociales, económicos, políticos, afectan a ambos grupos de manera similar. Por esto, es necesario un grupo de comparación para distinguir entre los resultados derivados de las intervenciones del proyecto y los resultados que resultan de factores externos. El modelo de datos de panel es el diseño muestral recomendado para las encuestas sobre los indicadores básicos de efecto. Con un modelo de datos de panel, las encuestas repiten las mismas preguntas a las mismas unidades de población en las diferentes etapas de implementación. La estructura de datos de panel rastrea con más precisión los cambios que han ocurrido, reduce la variabilidad y permite captar mejor los efectos directos y el impacto de las intervenciones del proyecto a lo largo de la implementación. Sin embargo, las directrices de medición de los COI son flexibles y los proyectos pueden escoger otro método de muestreo como la estructura de datos transversales si éste se justifica y es aprobado por el FIDA. Metodología para determinar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se refiere al número de hogares que se incluirán en la encuesta. Define cuántas observaciones son suficientes para poder detectar efectos importantes en la variable de interés o el indicador COI en este caso. El tamaño de la muestra se denomina N. El proyecto puede elegir la metodología de cálculo del tamaño de la muestra. Puede usar una fórmula estadística o aplicar una regla empírica. Con la utilización de la fórmula, el tamaño de la muestra depende de tres factores. Depende del tamaño del efecto o D. Es la diferencia esperada en la variable con y sin la intervención o es la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación en la variable de interés. También depende de la variancia sigma. La variancia es la magnitud de la variabilidad del efecto, es la magnitud de la gama de diferencias que se anticipan. El tamaño de la muestra también depende del nivel de confianza, Z. El nivel de confianza es el nivel de seguridad con el que se quiere contar
generalmente es 95%. La utilización de la fórmula estadística requiere una cantidad considerable de información y puede ser difícil de calcular. No se recomienda usar la fórmula cuando capacidades están limitadas. El anexo 4 de las directrices detalla el cálculo de la fórmula. En vez del cálculo exacto del tamaño de muestra, los equipos de proyecto pueden también optar por encuestar una muestra fija usando una regla empírica. Esto significa que la encuesta sobre los COI tendría como muestra 750 unidades de tratamiento y 750 unidades de comparación a terminación. Aunque parezca contraintuitivo, el tamaño de la muestra no es proporcional al tamaño del proyecto. Por esta razón, la regla empírica se puede aplicar a proyectos de distintos tamaños. Las 750 unidades representan el número mínimo de unidades que se deben encuestar. La tabla de la diapositiva presenta el tamaño de la muestra según la etapa de implementación del proyecto y según diferentes escenarios. Van a ver que, en particular en la tabla, es posible que los beneficiarios no hayan sido identificados al inicio del proyecto. Corresponde a la parte número 2, beneficiarios no identificados en la línea de base en la tabla. Por lo tanto, es imposible realizar la encuesta de línea de base solamente con el grupo de tratamiento. Entonces, la muestra para la encuesta de línea de base se debe obtener a partir de la población elegible y se debe considerar aumentar el tamaño de la muestra para asegurar que contenga suficientes futuros beneficiarios. En el medio término, una vez que se identifiquen los beneficiarios, se ajusta la muestra para que incluya las 750 unidades de tratamiento estipuladas por la regla empírica, o N si se usa la fórmula. En la terminación, la muestra incluye N o 750 unidades de tratamiento y N o 750 unidades de comparación. Esta diapositiva ilustra dos posibles escenarios que utilizan la estructura de datos de panel para la encuesta COI. Caso 1, cuando los beneficiarios están identificados en la línea de base. Caso 2, los beneficiarios no están identificados en la línea de base. Caso 1. Los beneficiarios están identificados en la línea de base. Así, dentro de la población elegible se identifican beneficiarios y no beneficiarios. Por tanto, la muestra de la encuesta COI se extrae del grupo de beneficiarios usando un muestreo aleatorio. La muestra entonces incluye N o 750 unidades de tratamiento. A medio término, en una estructura de datos de panel, la muestra se compone de las mismas unidades tratadas encuestadas en la línea de base. La muestra es compuesta por N o 750 unidades de tratamiento. Durante la implementación del proyecto, algunos hogares pueden dejar de participar al proyecto debido a diversos factores, como la inmigración, por ejemplo. Este es el factor de atrición. Si una unidad encuestada deja el proyecto, debe ser reemplazada por otra unidad de la misma población deseada, como se puede ver en amarillo en el diagrama. A terminación, la muestra de unidades de tratamiento se compone de las mismas unidades de tratamiento encuestadas a la línea de base y a medio término. En cuanto a las muestras del grupo de comparación, se compone por unidades no tratadas seleccionadas mediante muestreo aleatorio de la población no beneficiaria. La muestra entonces consta de N o 750 unidades de tratamiento y N o 750 unidades de comparación. Caso 2. Los beneficiarios no están identificados en la línea de base. Por lo tanto, dentro de la población elegible, no se identifican beneficiarios y no beneficiarios.
No es posible entonces realizar la encuesta de línea de base solo en las unidades de tratamiento. Luego, la muestra de la encuesta COI debe extraerse de la población elegible mediante un muestreo aleatorio. El tamaño de la muestra debe aumentarse para asegurar que contendrá suficientes unidades de tratamiento en etapas posteriores. La muestra se compone entonces de 2N o 1500 unidades elegibles. A medio término, una vez identificados los beneficiarios, la muestra se compone de N o 750 unidades de tratamiento. Estas unidades deben corresponder lo más posible a las unidades encuestadas en la línea de base para construir una estructura de datos de panel. A terminación, la muestra de unidades de tratamiento se compone de las mismas unidades encuestadas a medio término. En cuanto a la muestra del grupo de comparación, está formada por unidades no beneficiarias. Estas unidades pueden corresponder lo más posible a las unidades de no beneficiarios encuestadas en la línea de base para construir una estructura de datos de panel. La muestra entonces consta de N o 750 unidades de tratamiento y N o 750 unidades de comparación. Determinación del muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico se refiere a un método de muestreo en donde todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Un método de muestreo probabilístico es cualquier método de muestreo que utilice algún tipo de selección aleatoria. Hay diferentes tipos de muestreo probabilísticos: el muestreo por conglomerado, cluster, o el muestreo estratificado, por ejemplo. El muestreo por conglomerado o cluster. El término conglomerado o cluster se refiere a un grupo natural de miembros de la población que corresponde a áreas geográficas existentes o grupos no geográficos tipo cooperativas o organizaciones de productores. El muestreo por conglomerado se define como una técnica muestral en donde la población se divide en conglomerados y luego se selecciona una muestra de estos conglomerados. En el caso del muestreo por conglomerados, hay homogeneidad entre los grupos o cluster, pero los miembros de cada conglomerado son heterogéneos. Muestreo estratificado. Puede haber grandes diferencias dentro de la población deseada. En este caso, se puede distinguir entre subgrupos o estratos. Los estratos pueden representar condiciones físicas o agroecológicas o diferentes cadenas de valor. En el muestreo estratificado, la población entera se divide en subgrupos o estratos mutuamente exclusivos, y luego se seleccionan unidades aleatoriamente de cada grupo para formar una sola muestra. En el caso del muestreo estratificado, la heterogeneidad ocurre entre los grupos o estratos, pero hay homogeneidad dentro de los estratos. Dependiendo de las características del proyecto, puede ser necesario considerar el muestreo estratificado. Los proyectos del FIDA focalizan generalmente en varias cadenas de valor dentro de un proyecto. En este caso, cada cadena de valor representa un estrato desde una perspectiva estadística. Ambos tipos de muestreo requieren un examen detallado del proyecto y el apoyo de un especialista puede ser necesario para desarrollar la metodología muestral. Esta capacitación presenta los principales elementos para la preparación y la implementación de una encuesta COI. Por lo tanto, el personal del proyecto del FIDA no tiene que definir el método de muestreo en detalle por sí mismo, pero debe poder identificar qué tipo de muestreo puede ser pertinente para el proyecto. Ejemplos de muestreos probabilísticos están presentados en la tabla y en el anexo 4 de las directrices sobre información técnica complementaria. Elaboración de los términos de referencia.
Dada la complejidad del análisis, es posible que el personal del proyecto tenga que movilizar a un proveedor de servicios especializados para desarrollar la metodología detallada. En este caso, se deben desarrollar términos de referencia que incluyan los elementos principales del diseño muestral, tipo marco muestral, método muestral y tamaño de la muestra. Los términos de referencia también deben incluir el análisis de los datos recopilados a través de la encuesta. Ver paso 5, análisis y preparación de informes. El anexo 6 de las directrices presenta el modelo de términos de referencias. Antes de emitir los términos de referencia, el personal del proyecto debe presentarlos al FIDA para su examen y aprobación. Si el personal del proyecto decide optar por un arreglo interno en colaboraciones con las instituciones nacionales de estadísticas, un documento con detalles sobre los elementos clave que se deben tomar en cuenta para la encuesta, similar a los términos de referencia, se debe preparar para asegurar que la encuesta sirva a los propósitos, que se adapte al proyecto y que cumpla con los requisitos de la medición de los COI. Una vez que se defina la metodología y antes de llevar a cabo la encuesta, la propuesta técnica debe ser aprobada por el FIDA. Paso 4. Realización de la encuesta. En este paso se proporcionan directrices sobre la realización de la encuesta, desde la planificación hasta el trabajo de campo. Este paso es bastante estándar y es común a cualquier tipo de encuesta cuantitativa. Por tanto, se presentarán brevemente los diferentes subpasos y la formación se centrará en aspectos específicos de las encuestas COI. Se necesita personal adecuado del proyecto o contratado externamente, tiempo y una planificación adecuada. El proyecto puede optar por un arreglo interno en colaboración con las instituciones nacionales de estadísticas. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de arreglo puede conllevar una cantidad importante de trabajo, especialmente por parte del personal de campo. La planificación es clave para asegurar que los resultados estén disponibles de manera oportuna. En particular, hay que realizar las encuestas de medio término y determinación en tiempo para que los resultados estén disponibles antes de las misiones de revisión de medio término y determinación. Así, los equipos podrán usar los resultados de las encuestas en los informes de estas misiones. Revisión del cuestionario. La revisión del cuestionario incluye la traducción y la adaptación del cuestionario. El cuestionario debe incluir un formulario de consentimiento para asegurar que los participantes estén de acuerdo con participar en la encuesta. Se debe obtener el consentimiento informado de cada encuestado. El formulario presenta los principios y objetivos de la encuesta a los participantes. También les asegura que su identidad y las respuestas que proporcionen tendrán carácter confidencial. Selección y capacitación de los encuestadores. La selección y la capacitación de los encuestadores son muy importantes para asegurar una efectiva implementación de la encuesta. Es muy importante considerar y asegurar el equilibrio de género en la selección de los encuestadores. Esto es particularmente importante para proyectos con un enfoque y actividades específicas relativas al género, como por ejemplo los proyectos que se definen como transformadores en materia de género, sensibles a la nutrición o sensibles a los jóvenes. La capacitación es esencial para los encuestadores con el fin de asegurar que comprenden bien las preguntas y que sepan complementar el formulario. Los proyectos con un enfoque y actividades específicas, tales como los proyectos transformadores en materia de género o sensibles a la nutrición, deben proporcionar capacitación específica en estos temas. También hay que capacitar a los encuestadores sobre cómo pedir el consentimiento informado antes de la entrevista. Pruebas y finalización.
El objetivo de estas pruebas de campo es reformular preguntas que no estén claras y eliminar preguntas a las cuales resulte difícil obtener respuestas fiables o precisas. La realización de pruebas de campo con el instrumento de encuesta es un principio básico en la práctica de encuestas para evitar sesgos y aumentar la validez y fiabilidad. Recopilación de datos de campo. La recopilación de datos de campo requiere un calendario detallado con listas de pueblos comunidades asignadas a cada equipo de encuestadores. Los encuestadores necesitan orientación en cuanto a la unidad de encuesta que se debe entrevistar, individuos, miembros del hogar, específicamente las mujeres, organizaciones de productores, etcétera, etcétera. El trabajo de los encuestadores en el campo se debe supervisar de cerca por supervisores experimentados que observan las entrevistas, especialmente al inicio de la encuesta, y revisan todos los cuestionarios completados. Se dan algunos consejos sobre cómo informar a las autoridades locales, la disponibilidad de equipos y modo de transporte adecuados, el suministro de mapas locales y horario adecuado. Autoridades locales. Las autoridades nacionales deben preparar una carta para enviar a las autoridades locales mucho antes de la visita del personal de encuesta. Transportación y seguridad. Asegurar que todos los vehículos hayan sido bien mantenidos y que no hayan conflictos durante el periodo de trabajo de campo. Mapas locales. Obtener un mapa del área del proyecto que muestre la ubicación de los pueblos o comunidades que se visitarán. Calendarización adecuada. Es importante tomar en cuenta la estacionalidad y el calendario agrícola para evitar periodos de máxima actividad o condiciones inusuales, además de tomar en cuenta fiestas nacionales o religiosas importantes. Obtener el equipo adecuado cuando proceda también es importante. Paso 5. Análisis y presentación de informes. En esta sección se explica cómo analizar los datos y presentarlos en informes. Control de la calidad de los datos. La calidad de los datos es esencial para asegurar la exactitud y utilidad de la encuesta. El control de la calidad de los datos supone un esfuerzo importante. En el proceso de recopilación e ingreso de los datos en un sistema de almacenamiento, es importante verificar la ausencia de errores y la calidad de los datos. Hay distintas estrategias para esto, como el doble ingreso de datos o ordenar datos para encontrar datos ausentes, valores atípicos o valores extremas. Usar mecanismos de automatización como menús desplegables y formatear una base de datos. Las comprobaciones de la calidad de los datos se pueden llevar a cabo mientras se recopilan los datos, por medio del uso de dispositivos electrónicos para recopilar datos y no ex post, como en el caso de las encuestas tradicionales en papel. Ingreso de datos. El ingreso de datos en un sistema informático se puede empezar durante el proceso de recopilación de datos de campo, por medio de dispositivos electrónicos. El uso de dispositivos electrónicos, tableta o teléfono, para las entrevistas tiene muchos otros beneficios. Reduce el número de errores de codificación. Las encuestas pueden contener datos de validación que impiden ingresar valores fuera de una determinada gama, por ejemplo. El uso de dispositivos electrónicos también permite desarrollar una estructura dinámica para el cuestionario. El uso de dispositivos electrónicos también facilita la georreferenciación de los beneficiarios por medio del registro de los coordinados GPS de la población encuestada. Análisis y presentación de informes. El objetivo de las directrices no es solamente evaluar el proyecto, sino también ayudar a los proyectos a monitorear su progreso. La encuesta sobre los COI de medio término proporciona evidencia temprana relativa al progreso
que se ha logrado hacia los objetivos. De hecho, a medio término es la primera vez que se recopilan datos de manera consistente a nivel de los efectos, porque hasta este momento la mayoría de la información recopilada a través del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto se limita al nivel de los productos. Sin embargo, los resultados a medio término se deben analizar con cuidado porque esta encuesta no incluye un grupo de comparación. Los resultados no se pueden atribuir solamente a las intervenciones del proyecto, aunque sirven para evaluar si el proyecto va para el buen camino. La encuesta de línea de base de los indicadores básicos de efectos proporciona información de referencia sobre la situación sin la intervención del proyecto, pero no proporciona información en cuanto al progreso porque se debe realizar antes de lo que se implementen las actividades. También se pueden hacer controles cruzados con la información complementaria recopilada a través de otras fuentes, encuestas temáticas o cualitativas, el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto, la base de datos de prestadores de servicios o estudios de casos, por ejemplo. Estimación de los resultados. La encuesta de los COI se realiza con una muestra de beneficiarios. Los resultados luego se tienen que extrapolar para la población beneficiaria entera con el fin de rellenar el marco lógico. Es importante recordar que algunos indicadores pueden no aplicarse a la población entera y esto se debe tomar en cuenta en la estimación. El ejemplo de la diapositiva ilustra la estimación para el indicador 1.2.2, porcentaje de hogares que reportan la adopción de nuevos insumos o paquetes tecnológicos. El objetivo de este indicador es medir la tasa de adopción de un nuevo insumo o paquete tecnológico proporcionado por el proyecto. El porcentaje de hogares que adoptan este nuevo insumo o tecnología se debe calcular a partir del número total de hogares que reciben este insumo o tecnología. En el ejemplo que sigue, solamente 600 hogares de los 750 entrevistados recibieron un insumo o paquete tecnológico del proyecto. De estos 600, 510 hogares declaran que han adoptado el insumo o la tecnología. El porcentaje de hogares que declaran haber adoptado los nuevos insumos o paquetes tecnológicos es entonces de 85%, lo que corresponde a 510 dividido por 600. Supongamos que el alcance del proyecto es de 15.000 hogares. En cuanto a la estimación del número de hogares que declaran haber adoptado los nuevos insumos o paquetes tecnológicos, hay dos opciones según los datos disponibles. Caso 1. El proyecto registró el número de hogares a los cuales se suministraron insumos o paquetes tecnológicos, por ejemplo, 12.500 hogares. El porcentaje de adopción calculado en la muestra se aplica, por lo tanto, a este número. Y entonces, el número de hogares que declaran haber adoptado nuevos insumos o tecnologías es igual a 12.500 multiplicado por 85%, lo que corresponde a 10.625 hogares. Caso 2. El proyecto no registró el número de hogares a los cuales se suministraron insumos o paquetes tecnológicos. Este número también se tiene que estimar en base a la muestra. Y el número de hogares a los cuales se suministraron insumos o tecnologías es igual a 15.000 multiplicado por 600 dividido por 750, lo que corresponde a 12.000 hogares. El número de hogares que entonces reportan haber adoptado nuevos insumos o tecnología a nivel del proyecto entero, entonces es igual a 12.000 hogares multiplicado por 85%, lo que corresponde a 10.200 hogares. Análisis y presentación de informes. Análisis a terminación. Los datos recopilados por medio de la metodología descrita hasta ahora permite realizar un análisis estadístico complejo y riguroso. Facilita la recopilación de resultados importantes y sólidos y permite la medición de cambios atribuibles a las intervenciones del proyecto.
Este es el tipo de análisis recomendado y la tabla de la diapositiva muestra las principales características de este análisis complejo y riguroso. Sin embargo, la última columna de la tabla muestra que un otro tipo de análisis, un análisis simplificado, también es posible, especialmente para proyectos con recursos limitados o en países frágiles. Se puede adoptar este método simplificado de análisis examinando la diferencia entre el promedio de los grupos de tratamiento y de comparación. Análisis y presentación de informes. Interpretación y presentación de los resultados. Puesto que el objetivo de las directrices es medir los cambios atribuibles a las intervenciones del proyecto, los resultados así lo deben reflejar y por lo tanto deben presentar los cambios experimentados por el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de comparación. El ejemplo simplificado presentado en la diapositiva utiliza el indicador 1.2.4, porcentaje de hogares que declaran haber aumentado la producción. La línea azul representa el promedio de producción del grupo de comparación entre la línea de base y la terminación. La línea naranja representa el promedio de producción del grupo de tratamiento entre la línea de base y la terminación. Los puntos naranjos corresponden a la producción del grupo de tratamiento, o 10 unidades aquí en la etapa de terminación. Los resultados deben entonces indicar solamente el porcentaje de los hogares que han experimentado un aumento significativo en la producción más allá de un determinado umbral que corresponde al aumento experimentado por el grupo de comparación o sin las intervenciones del proyecto. Parece entonces que solamente 70% de los beneficiarios han experimentado un aumento significativo en la producción en comparación con el grupo de comparación. Análisis y presentación de informes. Una vez que se hayan realizado las encuestas y que su calidad haya sido controlada, el análisis de los resultados y los resultados se deben presentar en un informe. El informe resume las conclusiones que emergen del análisis e incluye los siguientes elementos. Descripción de la metodología usada, cuestionario usado en la encuesta, lista de los pueblos o comunidades encuestadas, resultados de la encuesta, marco lógico actualizado, teoría del cambio y su descripción basada en los resultados de la encuesta, análisis e interpretación de los resultados. Finalmente, la base de datos de la encuesta también se debe entregar al personal del proyecto y al FIDA.